aquí, tu hermano y amigo como siempre, Edwin Santiago, y hoy vamos a comenzar el capítulo 21 y posiblemente también el capítulo 22, depende cómo el tiempo nos lleve, pero definitivamente hoy vamos a empezar el capítulo 21 del libro de los Hechos, y sin más preámbulo, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, Dios toma el control de esta enseñanza. Padre Santo, abre el entendimiento, Señor amado, y que tu Espíritu tome el control. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y comenzamos rápidamente y nos quedamos en el capítulo 20, la parte final. Nos quedamos en que Pablo, se va de Troa y llegan a Mileto, Y en Mileto, ¿qué hace? Pablo se despide de la gente, de las personas, de los discípulos que tenía en Mileto. Se despide porque ya él había sido revelado de que no le iría muy bien en Jerusalén. Y así termina el capítulo 20. Pablo con posiblemente la mejor despedida que está escrita en la Biblia. Y miren que en la Biblia hay muchos discursos de despedida. Para mí este es uno de los mejores, y el varón que yo uso los comentarios bíblicos de él, Magdiel Narváez, también opina lo mismo, de que este es el mejor discurso de despedida de toda la Biblia, y yo opino también lo mismo. Y así llegamos al capítulo 21 del libro de los Hechos y comenzamos a leer en el nombre del Padre, Dios y Espíritu Santo, amén. Dice la Biblia: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara, el número 2. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Acuérdense que el que está haciendo este viaje es Pablo con los discípulos, pero el que está narrando esto es Lucas. Lucas, en los capítulos anteriores, estaba escribiendo lo que se le dictaba, pero en esta ocasión, desde el capítulo 20 en adelante, él se pone en una primera y tercera persona, porque él estaba en el viaje también. Y por eso aquí vemos que dice: y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos. O sea, él se incluye. Nos embarcamos y zarpamos. Al avistar a Chipre, dejándolo a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Tiro y Sidón, que es Tiro en el día de hoy. Hoy es el Líbano. El versículo 4, que dice: hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Voy a volver a leer ese versículo muy importante. Y hallados los discípulos, ¿quién? Los discípulos de Pablo, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Aquí vemos que Pablo siente que tiene que ir a Jerusalén, y estos discípulos sienten en el Espíritu que él no debe ir a Jerusalén. Este es uno de los textos controversiales que nos gusta trabajar para poder hacerle ver a la gente que a veces nosotros sentimos en el corazón elementos y cosas emocionales que parecen del Espíritu, que son buenas y beneficiosas, pero no están matizadas por el Espíritu Santo del Señor. Así como estos discípulos querían que Pablo no fuese a Jerusalén porque sabían que no le iba a ir muy bien, pero como Pablo seguía las órdenes de Dios y no del hombre, y a veces nosotros también creemos que todas las cosas buenas que nos vienen a la mente, ideas con buenas intenciones, a veces pensamos que todo hay que hacerlo y proviene de Dios. De ninguna manera. Por eso es que siempre hay que buscar esa guianza del Espíritu Santo del Señor, porque aún las buenas ideas, aún las buenas intenciones, puede ser que no estén en acorde con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso es que Pablo no le hizo caso, porque no era que estaba mal lo que le estaban diciendo, es que el Espíritu, en el amor que se sentían, se preocupaban por Pablo, seguro que sí,
porque sabía las cosas que estaban pasando en Jerusalén y con todo el corazón decías, no vayas allá. Como la esposa que le dice al marido un ejemplo, deja eso y olvídalo por siempre. Pero Pablo sabía que tenía que cumplir con el Espíritu en volver hasta Jerusalén. Pablo sabía que no le iba a ir bien en Jerusalén. Pablo sabía de que allá iba a pasar calamidades. Tanto así que se despide de esta gente de Mileto y dice, posiblemente no nos veremos las caras más. Pablo sabía, pero aquí estos discípulos no querían que él fuera con una buena intención. Pero vuelvo y repito e insisto, nosotros tenemos que dejarnos llevar por lo que diga el Espíritu y no el hombre. Y seguimos aquí en el versículo 5. Cumplido aquellos días, salimos acompañados todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa, orábamos. Esta gente oraba en todos lados. Es importante orar. En la playa oraron todos. El 6. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. O sea que esta despedida fue fuerte porque ellos amaban mucho a Pablo, los discípulos. Estos 7 discípulos no querían que Pablo se fuera, pero tuvieron que despedirse, lamentablemente. Y Pablo tuvo que proseguir su camino, su encomienda, la cual Cristo había puesto en su corazón. El 7. Estamos aquí en Hechos capítulo 21, versículo 7. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los con él estábamos, ahí está incluyéndose otra vez Lucas, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este es Felipe, el mismo que le predicó al eunuco, el mismo que Dios lo sacó después que bautizó al eunuco y lo trasladó a otro lugar. Este es el Felipe que estamos hablando aquí. Este Felipe es el diácono que también había evangelizado en Samaria, el que le predicó al eunuco, como habíamos dicho, el que Dios arrebató del desierto y lo llevó hasta Cesarea Marítima. Este es ese Felipe. El 9. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu. ¿Y qué dice el Espíritu? Así atarán, escucha bien esto, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Vuelvo a leer el versículo 11. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Y el 12 dice, al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¿Y quiénes le rogaron? Cuando dice le rogamos nosotros para que no subiese a Jerusalén. Bueno, le rogó Silas, que estaba con Pablo, Timoteo, Lucas, el mismo que está escribiendo esto, Apolos, Felipe, todo el mundo. Pero Pablo contestó. ¿Qué contestó Pablo? Entonces Pablo respondió, el versículo 13, ¿qué hacéis llorando, quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndole, hágase la voluntad del Señor. El 15. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Seguimos aquí.
Cuando llegan a Jerusalén, ocurrió lo que era tanto esperado. Había una orden en contra de Pablo y fue arrestado en el templo. Bendito sea Dios. Pero Pablo ya estaba sobreavisado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le había hablado y le habían profetizado en casa de Felipe. Se le había profetizado, ¿ok?, de que iba a ser atado de pies y de manos, iba a ser entregado a los gentiles. Entonces, aquí en el versículo 17 pasa exactamente eso y lo vamos a leer ahora. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se habían reunido todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. El 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Está tremendo esto, porque aquí viene la controversia. Fíjate, ellos se alegraron cuando Pablo llega. Inclusive cuando les cuenta todo, dice aquí que ellos se regocijaron porque Pablo les contó una por una todas las cosas que habían acontecido. Mira qué tremendo. Y dicen que cuando ellos escucharon lo que Pablo habló, glorificaron a Dios, pero aunque elogiaron a Pablo y dijeron millares de judíos hay que han creído, y aquí dice, y todos son celosos por la ley, pero se les hace informado, aquí viene el problema, cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen la costumbre. Ahí está el problema. Por eso es que arrestan a Pablo, porque tenían que buscar algo, tenían que buscar alguna razón para callarle la boca, porque detrás de todo esto está el enemigo de las almas, que no quiere que se esparce el evangelio de gloria, que no quería que Cristo llegara a la cruz. Bueno, él quería que llegara a la cruz, pero no sabía que él iba a resucitar y vencerlo en esa cruz. Y aquí está el problema, porque los gentiles escuchaban la predicación, pero los judíos que escuchaban, que creían, ¿ok?, se le estaba acusando a Pablo de que él instaba y predicaba que no se siguiera las reglas de circuncidar a los judíos, ni ellos ni a sus hijos, ni observen las costumbres. Ese era el problema que había. Fíjese aquí la controversia con el apóstol Pablo es que él ha predicado a los gentiles, pero no lo ha hecho énfasis en la ley, porque Pablo está consciente de que la ley no salva, de que la ley no adelanta nada. Si usted ya tiene a Jesucristo, ¿para qué necesita la ley? Entonces los judíos, sabiendo que muchos gentiles no practicaban la circuncisión, que es una señal del pacto conforme a la ley, le han brincado encima a Pablo diciéndole: tú estás obviando esto, y al obviar esto estás desafiando el pacto con Moisés. Ese era el problema que había, conforme la ley. Pero no es que Pablo está desafiando el pacto, de ninguna manera. Es que realmente Pablo está viendo otra cosa. Él está viendo que ¿qué pacto puede superar el pacto de Cristo? ¿Qué pacto puede superar el pacto de alguien que se sube a una cruz? Imagínese usted, y por amor se entrega y da hasta la última gota de sangre. ¿Qué pacto puede superar eso? Cuando Él da su vida por todos nosotros, para que tengamos entrada al reino de los cielos, para que tengamos una comunión con el Padre otra vez, a través de Cristo. No se necesita más nada. Esa controversia es la que entonces se genera y le echan mano a Pablo, ¿ok? Ahí le echan mano
a Pablo. Desde el versículo 23, vamos a leer. Vamos a leer de ahí hasta el 28. Vamos a ver qué pasa cuando le echan mano a Pablo. Le dicen: haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasure la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no aguarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. O sea que Pablo siguió instrucciones. Esta persona dice: mira, agárrate a estos hombres, purifícate con ellos, y a los gentiles que tú les has predicado, nosotros no le vamos a imponer estas cargas, simplemente que guarden ordenadamente algunas cosas que nosotros hemos estipulado, pero no van a hacer todas las cosas que guardan los judíos. Entonces Pablo está de acuerdo, hace eso, pero ¿qué pasa entonces? Vamos a ver. Pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, este es el versículo 27, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque ya Dios se lo había profetizado. Y eso fue lo que pasó en el versículo 27. Unos judíos, su gente, su sangre, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. El 28, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Wow. ¿Y qué pasa entonces? Empiezan a acusar a Pablo y a procesarlo desde ahí, y lo llevan hasta el tribuno. Mira que rápido pasó esto. Pasaron esos 7 días de purificación. Vienen unos judíos de Asia, alborotan la multitud, le echan mano, empiezan a acusarlo y a procesarlo, y lo llevan al tribuno. Vamos a ver esto en el versículo 30. Vamos a leer el 29 primero. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo. Una multitud tremenda. Arrastraron a Pablo. Arrastrado se llama arrastrado. Arrastrado por el pelo, por la túnica, por donde quiera que lo jalaron, por las piernas, por los brazos, pero fue arrastrado fuera del templo. Imagínense, arrastrado fuera del templo. E inmediatamente cerraron las puertas. ¿Y qué pasó después? Y procurando ellos matarle, mira esto, lo arrastran fuera del templo, cierran las puertas, y procuraban ellos matarle. Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. O sea que a Pablo lo hartaron de golpes, lo arrastraron, lo estaban golpeando hasta que vino este tribuno. Dios sabe el tiempo que estuvo Pablo recibiendo golpes y bofetadas. ¿Se imagina usted? Wow, qué tremendo, qué amor de este hombre, qué ejemplo de nosotros seguir hasta lo último a Cristo, hasta las últimas consecuencias, hasta que Él diga ya. Porque ese es el propósito de nosotros, los que hemos creído, los que esparcimos este evangelio, que Dios nos use, que Dios se glorifique en nosotros, anunciar la buena nueva del evangelio de Cristo en tiempo y fuera de tiempo, porque Cristo viene, su venida está cerca. Wow,
Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y los soldados, dejaron de golpear a Pablo. El 33 dice: entonces llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. El 35. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. O sea, Pablo se lo llevaron los soldados en peso, lo tuvieron que cargar, bendito sea el Señor. Imagínense usted esa escena en su cabeza. Se le tiran encima un centenar de gentes o miles, había un montón de personas allí, en el pueblo completo. Lo arrastran fuera del templo, lo arrastran, empiezan a golpearlo, a patearlo, a escupirlo, a tratar de matarlo. En esa liturgia, en ese caos, llega este hombre, bendito sea el Señor, y ve a Pablo en estas condiciones, y viene el tribuno de la compañía y para este abuso. Entonces dejan de golpear a Pablo, pero después, ¿qué pasa? Lo llevan sus soldados, los soldados del tribuno se lo llevan a Pablo enganchado en el hombro, o lo alzaron, porque lo dice aquí. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Wow. Y la cosa es que aquí quienes les han brincado encima a Pablo son judíos. Algunos que creyeron en Cristo, ¿saben? Pero que querían insistir en la práctica de la ley. Wow. Otros que no creían en Cristo. Algunos creían en Cristo, pero querían seguir practicando la ley y seguir las leyes de la ley. Y por eso le brincaron encima a Pablo. Otros que no creían en Cristo y querían la práctica de la ley, y otros que creían que los gentiles no tenían nada que ver con el cristianismo o con el mensaje de Cristo. Así que son de los mismos de él los que han venido para encima en su contra. Pablo se defiende cuando lo comenzaron a meter en la fortaleza. Y aquí lo vemos, lo mete en la fortaleza, golpeado Pablo, asustado, me imagino. Vamos a la cara embaratada, dolido, porque lo golpearon un montón de personas, arrastrado. Y en el 37 dice: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy un hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pies en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, y aquí comienza el capítulo 22. Wow, en esta crisis, Pablo golpeado, Pablo lo sacaron, lo arrastran fuera del templo, viene este tribuno, prácticamente le salva la vida, porque si no hubiera llegado lo hubieran matado a golpes. Dice aquí que querían matarle. Se lo lleva a él con sus soldados, se lo llevan cargando, ¿ok? Porque caminando no fue, se lo llevaron en peso y lo mete a la fortaleza. Entonces, y Pablo le dice: ¿me dejas hablar? Él le permite hablar. Entonces aquí empieza el capítulo 22, Pablo defendiéndose. Vamos a ver qué pasa. Esto está súper interesante. A veces yo hago pausas porque me imagino esta imagen en mi cabeza y digo: wow, qué tremendo, qué sufrimiento. Pero se cumple lo que dijo Cristo, lo que le dijo a Pablo, que le era necesario padecer por el evangelio. Y vemos aquí Pablo padeciendo en gran manera. Y van a haber ocasiones que usted y yo vamos a sufrir también por este evangelio. Nos van a vituperar, van a hablar mal de nosotros, ¿ok?
¿ok? Nos van a dar palos por la espalda, van a hablar de nosotros cosas malas, no buenas, porque bueno sería si hablaran cosas buenas. Vamos a ser malentendidos, no vamos a ser muchas veces comprendidos, ¿ok? No todo el mundo va a estar de acuerdo, pero nosotros seguimos a Cristo. Seguimos a Cristo, porque mientras hay algo que se opone al mensaje de Cristo, estamos haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque el enemigo todavía no está derrotado, pero está suelto todavía y tiene demonios a su cargo y ángeles caídos también. Así que mientras usted y yo estemos predicando a Cristo, haciendo lo que Él nos enseñó a hacer y esparciendo este evangelio, alumbrando, mayor es el que está con nosotros. Así que no se asuste, porque Dios está con usted, y si Dios está llamando, Él te va a respaldar en el nombre de Jesús. Y vemos aquí en el versículo 22, este es Pablo hablando: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, pues seguro que Pablo hablaba hebreo también, porque era un hombre estudiado. Gamaliel, uno de los próceres del Sanedrín, le había enseñado todo lo que sabía Pablo, un hombre preparado. Y les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, lo que le acabo de decir, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Vamos a parar ahí en el cuadro. Fíjese que camino está con letra mayúscula. Camino, ahí lo que significa es este movimiento. ¿Qué movimiento? El movimiento de Cristo, el movimiento de los que se han convertido, y por eso dice camino con letra mayúscula, Dice el 4, perseguía yo este camino, o sea, perseguía yo antes a los seguidores de Cristo, a los que creían en Cristo, hasta la muerte, ¿ok? Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Pablo persigue a esta gente hasta lo último, hasta la muerte, dice ahí. Todavía hay gente que piensa que lo único que Pablo hizo fue estar allí y que le trajeron a los pies de él a pedradas a Esteban. Esto lo podemos leer en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Pero fíjese que él está confesando aquí que él los arrestaba y los entregaba en las cárceles a hombres y a mujeres. Eso lo dice en el versículo 5, ¿ok? Y en el 4 dice al final: y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Wow. Y como el sacerdote, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Qué tremendo. Pero hoy Pablo les dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, ahí pasó algo ahí, como a mediodía, o sea que hacía sol, estaba fuerte el sol. De repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Qué tremendo. Esto es una de las expresiones de confesión paulina más importante de todo el Nuevo Testamento. ¿Ok? Lo que dice ahí en el versículo 8. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Cuando hablamos de Pablo, estamos hablando de un hombre que no creía en Jesucristo. Vamos a hablar de Pablo antes de que Dios lo hubiera tumbado, tirado del caballo en el que estaba. De un hombre que no creía en Jesucristo.
que perseguía a la iglesia, que arrestó y mató gente. Ese era Pablo, que estaba convencido que esto era una falsedad. O sea, Pablo estaba convencido de que esta gente del camino, esta gente de Cristo, los que seguían a Cristo, era una falsedad, era un fraude, no era real, y había que acabar con ellos. Saulo estaba convencido de eso. De buenas a primeras, sin haber visto a Cristo, se le aparece esta luz, lo derriba a las 12 del día, ¿ok?, al suelo, y él es el que confiesa ahora que quien le habló dice que es Jesús de Nazaret. O sea, esta luz que lo derrumba, que lo tira al piso, se identifica cuando él le pregunta, y él le dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Como un hombre que tiene unas convicciones y por las cuales actúa, ¿ok?, y tiene unas conductas de buenas a primeras, ahora resulta que tiene la conducta contraria. Ok, vamos aquí, seguir leyendo. Esto está bueno. El 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron. O sea que hay testigos también. Pablo vio la luz y los que estaban con él también vieron la luz. Y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Por qué? Porque el mensaje era para Pablo, el negocio era con Pablo. Cuando Dios tiene un llamado para tu vida, posiblemente la gente va a ver la luz, va a decir: él tiene luz. Sí, él predica, pero no van a entender el vocabulario, porque ese vocabulario, el que da el entendimiento de eso, es el Espíritu Santo del Señor. Como les dije ahorita, a veces no te van a entender, te van a malinterpretar. Pero tranquilo, después que el Espíritu Santo esté de acuerdo con lo que tú estás haciendo, eso es todo lo que tú necesitas. Muévete adelante en el nombre poderoso de Jesús. Keep moving forward, ¿ok? El 10 dice: y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como no veo a causa de la luz, de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. O sea, esta luz deja a Pablo ciego cuando fue derrumbado. Y este es Pablo contando cómo tuvo el encuentro con Cristo. Con Cristo, perdón. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y dice el 14: y él dijo: el Dios de nuestros padres, que te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces ahora resulta que Pablo, después de este encuentro, tiene la conducta contraria. Antes perseguía a los cristianos, los mataba. Ahora quiere seguir esta luz, se entrega por completo al llamado y que predica aquello entonces que persiguió hasta la muerte. Mira qué tremendo. La verdad que aquí esto es un ejemplo de que Dios usa a quien Él quiere usar, Dios llama a quien Él quiera llamar. Dios no hace excepción de personas. Cuando Dios le pone el ojo a alguien, decía Martín Lutero, es como un sabueso que hasta lo último va a llegar a su presa. Así es el Señor. Y la única forma de que esto pueda suceder, este cambio tan drástico, es que se tenga un encuentro con el Cristo resucitado. Porque cuando vemos a Cristo, cuando tenemos un encuentro con Cristo, cuando Cristo nos encuentra, tiene que haber un cambio. Vemos, somos libres, nuestra vida cambia, nuestro vocabulario cambia. No es de la noche a la mañana, es un proceso, pero si nos dejamos procesar y que Dios haga con nosotros lo que Él le dé la gana, entendiendo que Él es nuestro dueño, nuestro Señor, nuestro todo, de que ya yo no tomo decisiones, sino yo le pregunto a Él todo lo que vaya a hacer a través del Espíritu Santo en oración.
Si entendemos eso, usted y yo hemos tenido un encuentro con Cristo. Es interesante que Pablo quedó ciego porque Dios sabía que Pablo lo único que veía era la ley. Así que, ¿qué hizo Dios? Le cegó los ojos para que no pudiera ver la ley y le abrió los ojos para que pudiera ver la gracia. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Cuando Pablo veía antes del encuentro, lo que veía era la ley. No tenía misericordia, odiaba. ¿Por qué? Porque lo que veía era la ley. La ley mata, la ley no tiene misericordia. La ley es 613 preceptos que si no se siguen, acabamos contigo. Entonces Dios lo ciega. ¿Y qué hace? Cuando lo ciega, le quita la vista de la ley. Ya no puede ver la ley. Y entonces, ¿qué hace después? Se lo sana y le abre otra vez los ojos. Y cuando los abre Pablo otra vez, entonces ahora puede ver la gracia de Dios. Y pidámosle al Señor que nos abra los ojos para ver su gracia, para predicar de su gracia, predicar que esto es un regalo de Dios, no por lo bueno que yo sea, no por los méritos ni lo bien que yo me porte, sino es por la sangre de Cristo, porque ese hombre derramó hasta la última gota por usted y por mí, para que en el día de hoy tengamos entrada hacia el trono de gracia, para que ese amor nos inunde, para que ese amor cambie corazones de piedra, ese amor sana heridas, ese amor reprende depresión, se van los demonios, se va la apretura en los matrimonios, en los hijos que no quieren hablar con nadie, les va el Espíritu Santo y los toca y son libres. Este mundo necesita a Cristo, esta generación necesita a Jesucristo. Wow. Y dice aquí el 17, vamos a leer aquí. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos de los gentiles. Aquí vemos Pablo contando y asintiendo que él estaba ahí cuando mataron a Esteban y que él estaba de acuerdo con eso. ¿Sabes? Para que tú veas que cuando Dios perdona, Dios perdona. Cuando Dios llama a alguien, Dios llama a alguien, punto. Por eso nunca nos debemos sentir como que no somos suficientes. Como que nunca te sientas que tú no eres digno del amor de Dios. ¿Por qué? Porque para eso Dios envía a su Hijo en una cruz, lo clava, descarga sobre él toda la furia del pecado, ¿ok? Para que tú y yo seamos libres de culpa. Quita la culpa, ya Dios te perdonó. Continúa caminando hacia adelante en el nombre de Jesús. Recibe el perdón de Dios, que es gratuito. Entonces vemos aquí que Pablo está contando esto, pero en todas estas él está en las manos del tribuno, tú sabes, está ahí en la fortaleza, él está hablando porque se está defendiendo. Prácticamente está arrestado Pablo, pero se está defendiendo. Y lo oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Esta gente, los mismos judíos querían que él muriera. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza, porque tenía miedo de que lo mataran. Era un montón de personas. Así que lo mandó a que lo metieran en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: espérate,
¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido ¿qué? Condenado? ¿Qué pasó aquí? Vamos a pararlo un momento. Un punto que no toqué. A veces Dios tiene que cegarnos en unas cosas para que podamos ver otras. Qué obstinado nos convertimos a veces, de vez en cuando. Qué obsesivo, qué cosa nos da conseguir con lo mismo, y Dios queriendo mostrarnos cosas mejores. Deja que el Señor te lleve de la mano. Deja que el Señor sea el que cuide nuestro camino. Después Pablo comenzó a hablar lo que él hablaba de la predicación, que ya lo leímos. Entonces el tribuno mandó a que lo metieran en la fortaleza, lo leímos ahora también, y le dieron los azotes. Vamos a parar ahí. Ok, un momento. ¿Por qué? Porque aquí Pablo dice: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondiendo el tribuno le dijo: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo les presentó ante ellos. Aquí Pablo dice: espérate, yo soy ciudadano romano. ¿Y qué significaba eso en el tiempo de Pablo? De que a un ciudadano romano, ¿qué iba a pasar? Se evitaba los azotes y tenía que ir, prácticamente le tenían que probar que él estaba violando la ley. Tenía derechos. Y aquí Pablo, anteriormente, fíjese, Pablo, cuando fue preso con Silas, ok, los azotaron y Pablo cayó, porque era el momento de callar. Él no dijo: no, yo soy romano, no me van a meter preso, ni yo puedo salirme de este revolú y puedo posiblemente sacar a Silas también, porque soy romano, se me tiene que hacer un juicio y no me pueden dar azotes. Porque Dios tenía unos planes en esa cárcel, y ya lo leímos. Y si no, vaya ahí a los videos. Creo que está en Hechos, creo el capítulo 14, por ahí 15, búscalo por ahí, está la historia de Pablo y Silas. Pero en esta ocasión, cuando Pablo dice: yo soy romano, ok, aquí sí se identifica como un ciudadano romano, porque se quería defender. Y entonces no lo azotan, ok, no lo azotan. Y dice aquí el versículo 30 que al día siguiente, ok, queriendo saber de cierto la causa por cual le acusaban a los judíos, les soltó de las cadenas. Al saber de que era ciudadano romano, les suelta las cadenas y mandó a venir los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo les presentó ante ellos. O sea, no lo azotó. Entonces ahora iba a investigar cuál era el asunto, cuál era el problema. O sea, una especie de juicio, porque él era ciudadano romano. Y aquí vemos que Pablo sí aquí se identifica como un ciudadano romano. Y hasta aquí llega el versículo 22. Esta historia está tremenda, pero voy a parar porque ya llevamos 44 minutos. Así que te invito que estés ahí pegado a este libro de los Hechos. Pon ahí @regalo de Dios y vas a ver todos los videos del libro de los Hechos. Te recomiendo que lo empieces a escuchar. Son videos con audio, te vas a gozar y así vas a estar a la par con nosotros. Pero si ya estás viendo todos estos videos, pues qué bueno de que viste este. Ahora te voy a pedir, si puedes, compártelo. ¿Por qué? Porque cuando tú compartes estos videos, tú estás compartiendo a alguien en Santiago de ninguna manera. Tú estás compartiendo la palabra, el evangelio de gloria, ¿ok? La palabra que da vida, la palabra que restaura, que cambia, ¿ok? Comparte estos videos, sé de bendición, sé luz en las tinieblas en estos tiempos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde.
tu hermano y amigo Edwin Santiago, y terminamos hoy el capítulo 22 de los Hechos, y nos vemos hasta la próxima. Y te voy a pedir que ores por mí, porque el día de mañana, si el Señor lo permite, vamos a estar saliendo a Carolina del Norte a predicar al que tanto nos ama y a cantar salmos a su nombre. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, ore mucho por mí, ¿ok? Y ya les contaré cuando esté de regreso en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos en el capítulo 23 del libro de los Hechos.